podemos ver una vasija sibilante y un tambor polícromo. Estos instrumentos, recordemos que es lo que contaba, digamos, Guatemala contaba con estos instrumentos en la época prehispánica, estamos hablando 2000 años antes de, y hasta 1400 después de. Entonces, no encontrábamos todavía, digamos, un instrumento como que se conociera como marimba, y con lo que contábamos era con estos instrumentos. eh, y esto nos servía como que lo utilizaban, ¿verdad? Muchas personas para rituales, para diferentes formas de comunicarse. Esto es lo único que se conocía. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Acá ya podemos encontrar una partitura, estamos hablando de una partitura del Códice de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, y realmente es ya la época ya colonial, estamos hablando de 1524, cuando ya surge pues la conquista de Guatemala, y se comienza a encontrar estas partituras, ¿verdad? Como una introducción a lo occidental, musicalmente hablando, que ya comenzaban nuestros antepasados, nuestros, digamos, en este caso, pues inclusive curas indígenas que ya podían leer este tipo de partituras. Más adelante, aquí ya encontramos una marimba de arco con un ejecutante. Entonces aquí ya estamos hablando ya de posterior a la conquista de Guatemala, donde ya se introduce como la comunicación entre digamos, los primeros afroamericanos que fueron también traídos a Guatemala como esclavos, ¿verdad? En ese momento, y comienza a surgir ya como intercambio de ideas. Es ahí donde ya comienza a aparecer este tipo de marimbas, y es así como podemos darnos cuenta ya en la siguiente imagen. Podemos regresar a la anterior, perdón. Algo importante de esta imagen, si ustedes se pueden dar cuenta, es ya la introducción de una pata, ¿verdad? Ahí se puede apreciar en medio una pata que prácticamente era una estaca que utilizaban para poner, digamos, en la parte de adelante de la marimba, y a veces colocaban pues un banquito de cada lado y una estaca para que no se le fuera a mover al intérprete la marimba, y estamos hablando ya de instrumento con tres patas, ¿verdad? Posteriormente, acá nos podemos dar cuenta ya del aporte africano, del aporte prácticamente europeo y el aporte guatemalteco que se le da como materia prima, ¿verdad? El árbol, pues la madera de hormigo precisamente, que es el aporte que le da Guatemala a este instrumento, las calabazas, el merlitón o la tela, que es el aporte africano, y por supuesto el aporte europeo, que es ya la introducción de 7 sonidos, ¿verdad? 5 tonos, 2 semitonos para tener una escala diatónica o heptafónica. Acá podemos apreciar otra bella imagen de un ejecutante, pero con la variable de que tiene un listón, ¿verdad? Una como especie de faja que él utiliza para ir detrás de las procesiones. Esa es una manera de ejecutar este instrumento. Es de arco, pero el arco no lo utilizan para, digamos, para sujetar la marimba, sino que únicamente para separar el ejecutante de la mesa de la marimba, para que él pueda desenvolverse pues todo lo posible, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues poder caminar. Acá, esta recreación de la celebración de la Catedral de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, es muy importante porque acá es donde surge la primer mención oficial escrita, ¿verdad? Documentada el 13 de noviembre de 1680, precisamente, donde se hace mención de una procesión del Corpus Christi celebrada en Antigua Guatemala, donde ya se menciona que va una procesión, y que detrás de la procesión pues van músicos con atabales,
y una serie de instrumentos y marimbas. Entonces, acá no se tiene una fotografía, sino que es una recreación que prácticamente elaboró Efraín Figueroa, que también agradecemos, también le damos los créditos a él, ¿verdad? En su libro de la marimba mesoamericana, pues se presenta esta recreación que realmente es un trabajo pues muy, muy valioso. Entonces, a partir de acá, pues ya se comienzan a documentar varios libros, documentos sobre la historia de la marimba, pero estamos hablando prácticamente ya del siglo XVII, 1680. Acá tenemos otro modelo de otro tipo de marimba sencilla o diatónica. Acá podemos apreciar ya que ya tiene las cuatro patas, o sea que ya llevamos una marimba que se puede tocar sin patas, ¿verdad? Cargada, como lo vimos en la fotografía anterior. Una marimba con tres patas, digamos, una de cada lado o un banquito y una estaca, y aquí ya podemos apreciar una marimba con cuatro patas. Esto es ya posterior al siglo XVII, estamos hablando entre siglo XVII y siglo XVIII, cuando Joseph de Padilla pues se le atribuye que fue un cura que estuvo acá en Guatemala. En ese entonces pues desarrolló también, a él se le atribuye esto porque era también, aparte de cura, era físico matemático y él afinaba órganos y pues él en su momento pues comenzó a introducir la marimba en las misas y pues en puras cuestiones religiosas, ¿verdad? Aquí está otra variable de la marimba guatemalteca. Estamos hablando de la marimba de bambú, que esta la podemos localizar en Alta Verapaz. Alta Verapaz, en la parte norte, y también en Santiago Atitlán, que también podemos encontrar algunos modelos. Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está otra variable. Precisamente esta sí es ya muy, muy difícil poder ver este tipo de marimba. Estamos hablando de marimba de cinchos, que es prácticamente una marimba con teclado de metal, ¿verdad? Aquí no estamos hablando digamos, propiamente de madera como las anteriores, digamos, en la estructura de su teclado, sino que es puramente metal parecido al vibráfono, digamos, por decirles algo, y se acompaña de una pequeña guitarrilla. Si bien es cierto, nosotros conocemos hoy en día el ensamble de marimba cromática guatemalteca, incluyendo marimba cuatro cuartos o marimba bajo y marimba tenor o tres cuartos. Acá en esta fotografía podemos apreciar que ya se comenzaba digamos, a poner en práctica el ensamble de varias personas tocando al mismo tiempo, pero con marimba sencilla. Entonces, esta es una fotografía de un grupo precisamente de Quetzaltenango, ¿verdad? Y llegamos precisamente a la evolución de la marimba guatemalteca. Como les hice mención en un principio, es como que solo una introducción a todo lo que es este mundo maravilloso de la historia sobre la marimba. Y llegamos a la marimba cromática guatemalteca, una fabricación, un invento del maestro de Quetzalteca Sebastián Hurtado, conjuntamente con el músico Julián Paniagua Martínez. Entonces, este modelo, ya de 6 octavas y medio para la bajo o marimba prototito cuatro cuartos, y posteriormente se introduce una marimba tenor. Esto fue también a sugerencia de Arnulfo Hurtado, que él sugiere también poder introducir una marimba para poder hacer como que acompañamiento armónico, adornos y poder completar esto como una orquesta de percusión, ¿verdad? Entonces ya se siente como que más lleno el ensamble, y es precisamente en 1913 que se comienza a manejar ya este tipo de formato de marimba guatemalteca como nosotros lo conocemos, digamos, marimba de concierto, marimba popular, digamos, este es el marimba escolar, este es el formato que se utiliza hoy en día y que es lo más, se podría decir que es lo más destacado, y
lo que actualmente, digamos, tenemos como de forma, como una población en marimbistas, como que es lo más grande que podemos tener, ¿verdad? De hecho, la marimba fue declarada Patrimonio Cultural de las Américas precisamente por la población extensa y grande, ¿verdad? Que tienen marimbistas Guatemala. Fue uno de los factores y según algunos estudios, pues contamos alrededor de 450 a 500 grupos de marimba en Guatemala en este formato. No digamos, en esto no estamos contando las marimbas diatónicas, las marimbas sencillas que todavía existen y todavía son interpretadas en algunas partes de nuestro país. Esta, esta fotografía es en la exposición de San Francisco, California, Estados Unidos, en 1915. Posterior a la evolución de la marimba, pues los hermanos Hurtado viajan a Estados Unidos a exponer precisamente este instrumento y es aquí donde también es como la cúspide de donde llegó el instrumento y ya de acá pues arranca una otra historia de la marimba, ya no solo a nivel nacional sino internacional, ya que de este precisamente del prototipo, el modelo Sebastián Hurtado, pues ya comienza a viajar varios grupos de Guatemala y México también, de Chiapas, comienzan a viajar a Estados Unidos y es ahí donde los norteamericanos, John Calhoun Digan, que fue pues en su momento un empresario de instrumentos de percusión y llevó ya a escala este tipo de instrumento, pero ya de una forma como que diferente, un poco más elaborada en afinación. Ya sustituyó pues los cajones de madera por metal y como les digo, es otra historia, pero que evolucionó precisamente o surgieron esos modelos de la marimba cromática guatemalteca. Entonces, de esta grandiosa feria donde se dio a conocer este tipo de marimba, pues fue realmente novedoso. De acá surgieron marimbas norteamericanas, marimba Wang, marimba Muser, marimbas Yamaha, porque posteriormente esta invención pues viajó a Japón precisamente ya con ideas nuevas de Keiko Abe, una marimbista pues mundialmente reconocida. Entonces, para que ustedes tengan una idea de los modelos, diferentes modelos de marimba que les he hablado hasta el momento. Vamos a regresar, perdón. Vamos a poner unos videos, es simplemente una muestra auditiva, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de la marimba de Tecomates, ¿verdad? Este es el video número 1 que precisamente vamos a apreciar el gran trabajo que está haciendo un músico muy joven de Chichicastenango, donde él precisamente está trabajando un proyecto que es el rescate de la marimba de Tecomates. Es muy valioso el trabajo que él está haciendo, inclusive está transcribiendo obras para precisamente que las tocaban sus abuelos y es como que es algo es algo único que precisamente estamos viendo de qué manera también apoyar este tipo de iniciativas, porque prácticamente es algo que todavía se logra apreciar en Chichicastenango y en algunos lados de Tecpan inclusive, o de Sololá, ¿verdad? Pero es algo pues que tenemos que fomentar, ¿verdad? También, posterior a este video de la marimba de Tecomates, vamos a apreciar también un fragmento de marimba, de una obra ejecutada por una marimba diatónica o sencilla. Y por último, vamos a también a apreciar un fragmento también, es solo una pequeña muestra del audio en vivo que se captó de la feria en San Francisco, California. En lo que arreglamos
unas cositas por acá. No los quiero entretener con esta parte. Vamos a ver, bueno, sí, ya tenemos el video de la marimba de Tecomates. A continuación, la marimba, ritmos sencillos. Qué importante. Bueno, a continuación vamos a ahora a escuchar el modelo de marimba sencilla, como se le conoce, pero en realidad su nombre técnicamente es una marimba diatónica. Y este es un grupo del área de Alta Verapaz. Bueno, a continuación, como les mencionaba, ahora un audio captado en vivo de la Feria de San Francisco, donde se expuso por primera vez la marimba, la marimba cromática guatemalteca. Bueno, la primera vez fue en 1908 y esto como segunda vez, pero acá, pues como les digo, ya surgieron otras nuevas ideas para la evolución del mismo.
Bueno, como pudieron apreciar, pudimos pues escuchar y ver marimba sencilla, marimba de tecomates, perdón, marimba sencilla o diatónica de Baja Verapaz, ¿verdad? Si se dieron cuenta, pues decía rabinalense y este del área de Baja Verapaz. Había mencionado de Alta Verapaz, aunque en Alta Verapaz también hay pues marimbas diatónicas. Y la marimba cromática. Ahora, como parte también de la organología, vamos a adentrarnos en la parte, vamos a dejar un poquito la historia y vamos a ahora a introducirnos en la parte, la estructura de la marimba guatemalteca. Entonces vamos a ver lo que es la marimba cromática. Nos vamos a centrar en la marimba, en el ensamble de marimba cromática guatemalteca. Y como pueden apreciar, pues tenemos en su estructura tenemos dos marimbas, que es lo que se maneja, que es lo que se maneja actualmente en todo colegio, institución educativa, ¿verdad? Llámese universidad, instituto, colegio, academia, escuela de marimba, y son es este formato. Entonces tenemos que conocer bien, inclusive para los maestros de, los maestros de educación musical, pues tenemos que estar seguros, ¿verdad? Inclusive de cuando nos acercamos a alguna institución educativa o el director de algún colegio se acerca a nosotros y nos dice, mire maestro, nosotros quisiéramos implementar un curso de marimba acá en nuestra institución. ¿Qué tipo de marimba me aconseja usted comprar? Entonces, es acá donde nosotros tenemos que estar seguros de la estructura que tiene este instrumento, qué vamos a pedir, cuántas teclas tiene que tener, qué medidas, qué tipos de cajón, qué tipo de madera del teclado, las, las varillas de las baquetas, de qué tipo de madera vamos a solicitar. Vamos a necesitar que sea una marimba con un timbre oscuro, como el que utilizan actualmente las marimbas de concierto, un timbre un poco más, digamos, más brillante, como las marimbas tradicionales o para tocar música popular guatemalteca. Y son realmente, pues, conocimientos muy necesarios para poder tener acceder a este instrumento y que por supuesto lo aprueben y también el constructor de marimbas también tenga la idea de lo que usted va a pedir. Entonces tenemos la marimba eh, cuatro cuartos o marimba bajo, como les mencionaba, que en realidad no me voy a extender también en este tema, que yo sé que muchos colegas ya lo dominan. Entonces vamos a mencionar realmente las partes más importantes. Todas son importantes, pero vamos a poder mostrar acá como que de una forma un poco rápida, ¿verdad? Las diferentes partes. Entonces, la marimba cromática guatemalteca tiene 78 teclas. Como las partes más importantes es el teclado, los cajones de resonancia y la mesa, ¿verdad? La mesa. Entonces, o el mueble. Entonces, la marimba grande tiene 78 teclas. Estamos hablando de 45 teclas diatónicas y 33 cromáticas. Entonces, la marimba, por otro lado, la marimba tres cuartos o popularmente llamada marimba tenor, estamos hablando de 34 teclas diatónicas y 25 cromáticas, para darnos un total de 59 teclas. Entonces, cuando nosotros vayamos a pedir en este caso, algún tipo de marimba que nosotros querramos en especial, o si queremos montar un grupo de marimba en nuestro colegio, tenemos que solicitar una marimba, un juego de marimbas, una de 78 teclas y una de 59 teclas. Ser muy específico en esto, ya que existen también, perdón, otro tipo de marimbas, como la marimba requinto. La marimba requinto puede ser de 3 octavas y media, puede ser
de este sol que estoy mostrando por acá. No sé si la cámara, pues podemos captar esta nota que es realmente un índice 3 y no podemos ya poder tocar una parte de octavas en este registro bajo tenor, que vamos a hablar también ya de los registros y sus funciones, pues no se podría. Entonces sí necesitamos tener claro eso en solicitar una marimba 4/4 y una marimba 4/4 de 78 teclas y una marimba 3/4 de 59. En la marimba 4/4, que es la más grande de las familias de la marimba, tenemos alrededor de 6 octavas y media, 6.3, como está clasificado. Y esto empieza precisamente en un fa sostenido o sol bemol, como ustedes lo quieran llamar o lo puedan apreciar acá. Y es prácticamente el sol o fa sostenido índice 1. Recordemos que la clasificación de los índices está como que hay, no como que hay, sino que se maneja un estándar internacional para diferenciar en las diferentes octavas que se construyen los instrumentos o la tesitura de los mismos. Entonces nosotros tenemos que acá en la marimba 4/4, que comienza en un sol bemol índice 1 hasta llegar a un si natural índice, perdón, un si natural índice 7. Entonces, eso lo tenemos que tener claro también para poder solicitar el tipo de marimba adecuada. Hemos visto también marimbas que no tienen esta última octava, que popularmente le comenzaron a llamar pues marimbas barítono, precisamente porque ya no tiene el registro ya de completo de bajos de marimba o bajo de marimba. Y este tipo de marimba lo utilizan más en marimbas orquestas, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que ellos ya pues introducen el bajo eléctrico, contrabajo o baby bass. Entonces, como que prescinden de este registro, ¿verdad? Del bajo y únicamente se hacen acompañar del centro armónico. Entonces, tenemos el teclado que regularmente es de madera de hormigo. Ahora pues están utilizando otras maderas como rosewood o rosul, como le llamamos acá en Guatemala, palo rosa, también de granadillo, inclusive de ébano ya en otros países. Tenemos, esto sería en lo que consiste el teclado. En los cajones de resonancia, pues si ustedes los pueden apreciar por acá en la parte acá de adelante, digamos, pueden ustedes ver también los separadores de cajones, que regularmente no los mencionan, pero sí cumplen pues, una función muy importante, que es la misma palabra, lo dice, pues, separar los cajones, pero al mismo tiempo también decora, ¿verdad? Decora estas marimbas. Hay unas marimbas pues, que también pues, las mandan a diseñar con ciertos adornos pues, muy elaborados, ¿verdad? Propios de que los distinguen, no sé, tal vez una letra, alguna ramita, algo, ¿verdad? Que los distinga digamos, de los demás grupos populares de marimba. Entonces tenemos los cajones de resonancia que son de madera de cedro, precisamente por la resonancia que obtienen y por también lo accesible para poder manejar, ¿verdad? La madera. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues son cajones también, digamos, con un corte dominado. Me refiero a que son como especie de botellas, ¿verdad? Y también los vamos a encontrar de otro tipo, que son los cajones quebrados. O sea, están, digamos, en dos partes. Precisamente casi llegando a la punta, pues tienen un corte, ¿verdad? Donde obviamente tienen una unión y por eso lo de quebrados. Entonces, en Guatemala se manejan estos dos tipos de cajones, ¿verdad? Y por último, pues, y no menos importante, es la mesa, ¿verdad? La mesa o mueble de la marimba, que es acá donde se resalta el nombre de la institución, en este caso, pues, Universidad Da Vinci de Guatemala, tiene también su logo, ¿verdad?
y muchos otros grupos de marimba también lo que hacen es pues ponerle algunos adornos pues de algunas figuras mayas, paisajes, etcétera, pero esto ya es como que es algo como que eh, es algo que la institución o la persona que va a comprar, pues lo puede comprar, perdón, pues lo puede solicitar a su gusto, ¿verdad? Tenemos también, y como les mencioné, pues no me quisiera extender en esta parte de la estructura de la marimba y partes, porque yo sé que muchas personas pues ya no dominan este tema, inclusive pues pueden encontrar mucha información ahora en internet. He visto pues varios videos con este tipo digamos, como de cápsulas informativas y pues tenemos, como les mencionaba, el teclado, la mesa, los cajones de resonancia y pues tenemos las clavijas que separan a cada tecla, también el cordel que debe ser de hilo. Ya se ha comprobado también de que otro tipo de material como plástico, pues de alguna manera como que no ha sido tan funcional porque comienza como a rozar demasiado la tecla y comienza a desgastarse la tecla obviamente y comienza a perder afinación. Entonces se recomienda que sea como esto de hilo, ¿verdad? Y no de plástico. También podríamos mencionar lo que es el mush, que esto es ombligo, ¿verdad? En idioma cachiquel. Y esto es bien importante para la marimba guatemalteca, ya que nos da también el timbre específico que necesitamos. Hoy en día, pues se manejan tres tipos de timbre, todavía los podemos escuchar. Si nosotros necesitamos un timbre pues más tradicional, más folclórico. Entonces lo que se hace es que este mush o este anillo que tenemos en la parte, en la parte donde termina el cajón, podemos pues poderlo de alguna manera manipular y nos da un sonido como bien, bien chillante, bien brillante, que podemos apreciar en este momento. Si ustedes escuchan, este sería el timbre que tienen las marimbas tradicionales y obviamente para poder ejecutar a nosotros un son tradicional, pues tendríamos que tener, lo ideal sería tener este timbre, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar que inclusive la afinación tiende a variar, ¿verdad? Ya no es el 440 en el cual pues se afinan las marimbas ahora, sino que ya varía, ¿verdad? Si usted necesita tocar música popular guatemalteca, digamos, por decirles algo, marimbas como Marimba Chapinlandia, Marimba Caibil Balam, entre otras, Sonora Quetzal, Teclas Morenas, pues ellos tienen una combinación entre marimba, entre timbre tradicional y timbre de marimba de concierto, pero es precisamente como que han encontrado ese punto medio, ¿verdad? En poder darle como ese toque tan distintivo. Entonces ellos utilizan como que la tela del anillo, este orificio que yo les mencionaba, el anillo de cera que va a la membrana de intestino. Esta membranita, pues lo que hacen es que en el anillo, pues la dejan como que un poquito tensa, no, digamos, eh, no tan floja. Entonces tienen que tener ese balance y ya pueden tocar como que música popular guatemalteca, pues, se distingue, ¿verdad? De eso. Por ejemplo, en esta área, quise yo, bueno, para este taller, entelé o le hice mantenimiento a esta marimba para manera que quedara, que quedara el timbre tradicional, el timbre popular guatemalteco y el timbre académico. Entonces, o marimba de concierto. Entonces, acá podemos apreciar que, pues que no, el timbre no es tan brillante, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene un poquito de charla, pero no es mucho.
es como que solo un poco de charla, ¿verdad? Como les mencionaba. Y llegamos a lo que es el timbre de más oscuro, un timbre ya sin charla, eh, que sería, por ejemplo, podemos tomar nuevamente de muestra esto o esta tecla, que esto sería con charla, charleo, y esto sin charla. Inclusive esto se maneja para poder también tener una grabación también óptima, porque también es todo un tema para poder grabar también este tipo digamos, de marimbas con mucho charleo, y que a veces también hay que tensar un poquito la tela para lograr apreciar más que todo el sonido puro de la madera, y no mucho el charleo, ¿verdad? Pero ahí sí que hay diferentes gustos. Por ejemplo, en esta parte del pícolo, aquí si ustedes pueden apreciar que hay casi cero charleo, ¿verdad? El sonido es más seco, es más puro, se puede apreciar más el sonido propio de la madera, que es el que utilizan también las marimbas industriales o marimbas de concierto, Yamaha, Wang, o sea, ya sin charla. Pasando siempre a esta parte de la estructura de la marimba, vamos a pasar ahora a las funciones de cada registro. Entonces tenemos en la marimba 4/4, el primer registro que les voy a mostrar, que es el pícolo primero, también llamado pícolo 1, a veces le llaman también bueno, a la persona que interpreta acá le llaman picolista también. Pero bueno, los 7 registros de la marimba sería empezando con lo más agudo, que sería el primer pícolo, que sería este, que abarca más o menos lo que son 2 octavas, y a veces pues se extiende un poquito, llegando a la parte del tiple. Alguna obra muy popular, pues sería, por ejemplo, esta Fiesta de Pájaros, que es precisamente ese es uno de los puntos, ¿verdad? Que se llama pícolo por imitar también el sonido del flautín. Piccolo, recordemos que también significa pequeño en italiano, y también para imitar el sonido de las aves, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta obra que se llama Ave Lira, que es muy popular, ¿verdad? En la música académica guatemalteca. Y este primer pícolo o pícolo primero tiene su complemento, que es el pícolo segundo. Y con esto, pues nos vamos a pasar acá a la marimba 3/4 o marimba tenor, que sería esta sección. Y como les digo, tiene su complemento, el pícolo primero, y sería el pícolo segundo. Entonces acá, obviamente, si el pícolo 1 tocó acá, a esta altura, pues el pícolo 2 tendría que tocar acá. Eso sería el pícolo segundo. Siguiendo con los registros, tenemos ahora el tiple primero, que acá podemos tocar a 2, a 3, a 4 baquetas. Voy a dar un ejemplo de tiple primero, por ejemplo, a 3 baquetas. Este son que es muy popular todavía, y lo tocan en marimbas de orquestas también, que es Mi Linda María. Voy a tocar una octava arriba. Bueno, y así sucesivamente. Tiene su complemento, que es
el tiple segundo, que lo encontramos en esta parte. Esto que estoy haciendo, pues la verdad es que no es a propósito, ¿verdad? Estarme pasando de una marimba a otra, sino que es también importante que ustedes puedan notar el desplazamiento para que en algún momento pues le toque a usted como maestro de educación musical presentar todos los registros de la marimba, pues que las baquetas también estén en su respectivo registro, ¿verdad? Entonces vamos a hablar también al final de esta exposición de registros el tipo de baquetas que tenemos que utilizar. Entonces, que es específico para cada registro. Tenemos acá el tiple segundo, que es complemento de lo que toqué, que es el pícolo primero. Entonces, acá podemos hacer segundas, terceras voces y también en algún momento, conjuntamente con el pícolo segundo, hacer algunos adornos, ornamentos, ¿verdad? O contracantos a lo que va haciendo, digamos, las melodías que las llevan, digamos, los registros digamos, semiagudo y agudo de la marimba grande, ¿verdad? El tiple primero y el pícolo primero, pues llevan la melodía y acá pues se puede ir adornando, ¿verdad? Y esto pues se escucha así. Por ejemplo, si tocáramos, cambiemos de obra, ¿verdad? Porque aquí de lo que se trata también es de ir aprendiendo también diferentes tipos de obras que existen, compositores y pues es mucha información. Entonces, por ejemplo, las chancletas de Nayo Capero, del maestro Guillermo de León Ruiz, en primera voz sonaría de esta manera en la otra marimba. Tiple primero. Ahora el tiple segundo tendría que hacer esto. Tiene que hacer esto. Ese sería el complemento armónico del tiple segundo. Otra opción que también me han preguntado por eso, ya digamos, para poder armonizar, que es una de las preguntas que casi siempre me han hecho, ¿cómo armonizar en una marimba guatemalteca? Que eso también lo vamos a ver al final, pero si ustedes se dieron cuenta, yo lo que estoy tocando son dobles, o sea, un rebote dual, o sea, dos notas al mismo tiempo, no como la melodía que está tocando una sola nota, ¿verdad? Y tenemos dentro de la familia siempre de la melodía, de la parte melódico-armónica, tenemos la parte o el registro de tenor melódico, como le están llamando últimamente, por llevar una melodía y no simplemente una base de bajo, y que popularmente se le llama bajo de tenor o bajo tenor. Entonces acá igual a dos baquetas, un registro de aproximadamente 2 octavas, y esto regularmente toca la primera voz una octava grave. Entonces ya tendríamos, digamos, tres voces, tres melodías. Una central o principal, que es la que toca el tiple uno que va en medio de la marimba, digamos, casi en medio. El pico primero que toca una octava arriba y este registro bajo tenor que toca una octava abajo. Entonces ya tendríamos una extensión de 3 octavas tocando la misma melodía o la misma línea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba de las chancletas. Bueno, vamos a tocar siempre esta obra y sería acá. Y esta sería la voz grave, la primera voz. Este registro también tiene en algunas partes, es muy característico de poder tocarlo a octavas. Por ejemplo, a octavas sería esto. Más adelante vamos a ver una partitura precisamente donde se logra apreciar la escritura correcta de todos los registros de marimba, de los 7 registros. Y, por ejemplo, en esta obra de Patrón de mis recuerdos, hay una parte específica y esto lo tienen tal vez no todas, pero sí la mayoría de obras que cuando se toca va como contrastando con el tiple primero, pícolo primero,
y estos otros registros, digamos, las segundas voces, como le llaman también, triple segundo y piccolo segundo, de que ellos van tocando como staccato, ¿verdad? Solo van haciendo el famoso dead stick o staccato, y el bajo de tenor no va haciendo eso, sino que va contrastando a manera de como de tener un solo dentro de esa melodía, ¿verdad? Va haciendo esto. Mientras que los otros registros van. Entonces son como detalles que sí tenemos que tener claros, ¿verdad? Y por eso la importancia de escuchar música de marimba. Si vamos a tener un grupo de marimba, si vamos a tocar marimba, bueno, eso creo que aplica para todo instrumentista. Si va a tocar trompeta, pues tiene que escuchar mucha música de trompeta, pues, músicos que a él le gusten, igual la marimba, ¿verdad? Tenemos que escuchar de todo. Nosotros como docentes de marimba tenemos el reto de montar música tradicional guatemalteca, música popular guatemalteca, música académica, música contemporánea. Entonces tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de música, ¿verdad? Y especialmente la música guatemalteca. Esto sería en lo consistente a las secciones, los registros de la marimba cromática guatemalteca. Y a continuación, pues vamos a tener una muestra de un pequeño video que en lo personal, pues estoy pues muy orgulloso de estos chicos que les vamos a presentar a continuación, que es un trabajo, ¿verdad? Que hace unos 15, 20 días, pues andábamos por Huehuetenango y y Universidad Da Vinci, pues, ha introducido dentro de su pensum de estudios también 2 semestres de marimba, ¿verdad? Taller de marimba uno, taller de marimba 2, y es precisamente, acá que les vamos a mostrar a los estudiantes de taller de marimba uno, que precisamente, pues, ellos, pues, tuvieron un gran reto de poder presentar un pequeño concierto en Huehuetenango. Esto fue en homenaje al gran maestro Guillermo de León Ruiz, compositor precisamente de muchas obras guatemaltecas, digamos, de corte popular, Bailando con la Llorona, Hoy vengo triste, En Cuilco me enamoré, artistas guatemaltecos. Y esta es una de las obras como la más conocida, ¿verdad?, de su repertorio. Entonces, esta es una muestra del trabajo que se está haciendo con los estudiantes de marimba de Campus Central Huehuetenango. Bueno, ahora, después de esta parte de ver las secciones, las regiones, la función de cada registro de este formato, porque es un formato, ¿verdad?, de marimba, ensamble de marimba cromática guatemalteca, eh, comúnmente, como se le llama, pues grupo, o anteriormente también se le llamó conjunto de marimba. Vamos a pasar a otra parte que ya pues nos vamos introduciendo a la parte puramente práctica, ¿verdad? La parte de la metodología. Y esta parte en la cual nos vamos a adentrar ahora, no sé si podemos ver la diapositiva, por favor, donde vamos a ver la parte de la articulación.
está un poco más adelante. Bueno, en la parte de articulación, lo que vamos a ver a continuación es la baquetación o el famoso sticking que se maneja. Creo que está más adelante, por favor. Ahí, gracias. Entonces tenemos la baquetación. ¿Qué es la baquetación? O el sticking. Yo creo que si tenemos por ahí percusionistas, bateristas, pues estamos hablando el mismo idioma. Y esto es porque dentro de la marimba, que es un instrumento, lo vuelvo a repetir, de percusión melódica, ¿verdad? Eh, de sonido determinado, obviamente. Indeterminado, pues serían los tambores, bongos, congas, etcétera. Tenemos nosotros que utilizar este tipo de articulación precisamente para facilitar el trabajo digamos, de la docencia, para que los estudiantes de alguna manera no se les complique a la hora de aprender una obra. Nosotros tenemos que ofrecer este tipo de herramientas y la articulación es fundamental para cualquier percusionista o marimbista. Entonces tenemos la baquetación sticking y D, o sea, la izquierda y la derecha, y permutaciones de 4 baquetas, 1, 2, 3, 4. Si bien es cierto, el 1, 2, 3, 4 ya se maneja para un intérprete solista, también en la marimba guatemalteca ya tenemos marimbistas solistas, también tenemos el registro de centro armónico, que no solo se toca con 3 baquetas, sino que con 4 baquetas. Entonces tenemos que saber qué baqueta vamos a utilizar. Así como digamos, el pianista ya sabe qué dedos con su digitación 1, 2, 3, 4, 5, qué dedos va a utilizar en algunos pasajes, también nosotros tenemos que tener claro qué baquetación vamos a utilizar. Entonces, acá tenemos el ID. Por ejemplo, en la obra, una obra fácil, Patzún de mis recuerdos. Entonces, aquí podemos iniciar con la mano izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, indicar en la partitura, y si los estudiantes no leen, entonces, obviamente, por método inductivo, seccional, comenzando con, digamos, con las primeras voces, que es lo que regularmente se hace, ¿verdad? Empezar con izquierda a derecha. Estamos hablando que debemos de empezar acá. ¿Qué hice acá? Utilizar el sticking o baquetación y de izquierda, derecha, derecha y trémolo. Y así sucesivamente en toda la obra. Derecha. Tengo que colocar en la partitura que es la mano derecha la que corresponde a esa nota de sí, ¿verdad? Y de izquierda, derecha. Y lo mismo aplica para 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Si voy a utilizar en el centro armónico, voy a utilizar, por ejemplo, 4, entonces tengo que poner en la partitura, si voy a hacer el acorde de Do mayor, por ejemplo, tengo que poner que la nota Sol es la baqueta 1, el Do, la baqueta 2, Mi 3 y Sol 4. Entonces sonaría acá. Pasando a los rebotes, siempre articulación. Existen varios tipos de rebote. Los que más utilizamos nosotros en la marimba es el rebote abierto, medio rebote, pequeño rebote, gran rebote. Y esto lo tenemos que hacer al centro para tener como el sonido más puro, ¿verdad? Optimizar el sonido más claro de la tecla es al centro. Existe otro rebote, el rebote extremo, que en este caso lo tenemos que tocar aquí a los bordes o a las puntas, como se le conoce, y no en los nodos de vibración, que es donde pasa la pita. O sea,
A veces como que en algunas grabaciones no logramos apreciar el sonido puro de la nota o de la tecla, pero es precisamente porque no tienen claro dónde tocar, digamos, y más en algunos pasajes rápidos. Por ejemplo, si vamos a hacer una escala cromática, no se recomienda no tocar al centro, digamos, en el teclado cromático, no hacer esto. Vamos a ver un poquito. Se podría hacer, pero ¿qué pasaría si nos exigen hacerlo un poco más rápido? Tiene que ser a las puntas para que nos dé tiempo de tocarlo a esa velocidad. La otra parte de articulación, tenemos el trémolo, algo muy importante. Para sostener, nosotros no tenemos la facilidad en nuestro instrumento, pues de tener un pedal como el piano. En el arco, pues se puede mantener el sonido, ¿verdad? En instrumentos de cuerda, en instrumentos de viento, pues la respiración continua. ¿Qué tenemos nosotros como marimbistas? Tenemos que fomentar el trémolo. Y esto, pues tenemos varios tipos de trémolo. Tenemos el central, tenemos el centro extremo, que este es el que se utiliza precisamente para tener un mejor manejo de trabajo en equipo, que es precisamente, esta es la función de un ensamble de marimba cromática guatemalteca, trabajar en equipo. Entonces, tenemos acá al tiple primero en esta sección, y aquí tenemos el centro. Entonces, el centro armónico, la persona que toca el centro armónico tiene que estar en una comunicación realmente total con las teclas que toca el tiple primero. ¿Por qué? Porque a veces el tiple primero puede tocar, inclusive puede llegar digamos, a esta parte del centro armónico en alguna cierta melodía. Entonces tiene que compartir y utilizar, en este caso, el trémolo centro extremo, acá. O igual percutir. Cuando el centro armónico está haciendo esto, pero el tiple va a tocar también este mi bemol, entonces el centro, si es un rebote, tiene que tocar acá. Y darle chance o darle oportunidad al tiple para que toque al centro esta misma tecla. Entonces se trata de pura coordinación, por eso lo del trabajo en equipo, que es mundialmente el formato nuestro, ¿verdad? El de 7 personas tocando al mismo tiempo, pues es muy novedoso a nivel mundial. Pero es la importancia, ¿verdad? La coordinación que tenemos que tener con todo esto. También existe el trémolo controlado, que aquí es donde podemos hacer diferentes permutaciones, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, me refiero a ir cambiando de tipo de baqueta. Entonces si hacemos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. También podríamos hacer, utilizando las mismas notas, perdón. Do, sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y también se podría hacer 1, 4, 3, 2. Y esto sería un trémolo controlado. Hacer frases, por ejemplo, grupos de 4, grupo de 5, grupo de 6. Podemos aumentar a 7 hasta llegar a 8. Entonces, el reto es poder hacerlo lo más nutrido posible. Esto es una de las articulaciones un poco más complejas, pero que se puede lograr por medio de una metodología correcta, ¿verdad? Entonces, el estudiante puede empezar haciendo, por ejemplo, negras, 4 cuartos. Después puede hacer corcheas. Puede hacer tresillos. Puede hacer semicorcheas. Fusas. Semifusas.
Entonces va a ir por niveles, ¿verdad? Para lograr ese trémolo bien reiterado. Siempre viendo la parte de articulaciones, también tenemos el sonido apagado, que también lo utilizamos, o el staccato, o el dead stick, y esto se maneja precisamente con la indicación de un punto, ¿verdad? El punto que nosotros académicamente conocemos como el staccato. Entonces lo tendríamos que hacer de esta manera, como les mencionaba el ejemplo de Patzún de mis recuerdos. Eso sería un estacato sin ataque. Con ataque, ya con obviamente el signo apropiado. Entonces ya llevamos tres articulaciones, ¿verdad? El trémolo, el rebote, el dead stick, y también se puede utilizar, digamos, en algún momento como adorno para darle variedad, pues las puntas de las baquetas, ¿verdad? Para darle como otro color. Y esto se indica ya en la partitura, ¿verdad? O sea, utilizar varitas de las baquetas en cierto pasaje. Entonces vamos a mostrar una partitura donde se puede observar, acá precisamente tenemos, bueno, esta es la escritura musical para ensamble de marimba cromática guatemalteca, como les mencioné. Posteriormente vamos a ver lo del sticking. Y aquí tenemos no sé si está la otra diapositiva ahí del sticking para ir en orden. Antes, un poco más adelante, por favor. Más. Yo creo que no está, pero sería prácticamente, regresemos a la partitura, pero sería prácticamente lo del ID, ¿verdad? Practicar la izquierda, la derecha, y lo de 1, 2, 3, 4 digamos, en este caso, de izquierda a derecha, vamos a encontrar algunos métodos que están también clasificadas las baquetas 4, 3, 2, 1, o sea, al revés, ¿verdad? Pero en este caso nosotros manejamos en la marimba guatemalteca, es más como que común manejar el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Comenzando de lo grave. Y aquí tenemos la distribución de las voces, los 7 registros. Muchas veces nos preguntan a nosotros cómo escribir para marimba. Podemos encontrar, hice por ahí un trabajo de investigación con el maestro Igor de Gandarias, donde encontrábamos diferentes tipos de escritura para marimba. En algunas oportunidades, pues vimos que solo utilizan 3 pentagramas, cifrando únicamente el centro armónico. Pero ¿qué pasa cuando el maestro de educación musical no tiene conocimiento de dónde va el centro armónico? Realmente si le dan un chart o solo un cifrado, ¿cómo va a tocar el do mayor? O sea, lo va a tocar en primera inversión, lo va a tocar en segunda inversión. Entonces, precisamente yo me di pues, a la tarea de poder transcribir ciertas obras. De hecho, estoy por sacar un álbum de partituras precisamente en este formato y de obras, por supuesto, populares guatemaltecas. Y nos podemos dar cuenta cómo va escrito el pícolo primero, el tiple primero, el centro armónico, el bajo, y poderlo también hacer con la marimba tenor, ¿verdad? Por supuesto que esto sería una sección y la otra sección sería pues para la marimba 3/4 o tenor. Va desde el pícolo primero, perdón, el pícolo segundo, tiple segundo y el bajo tenor. Esto sería una manera de escribir, consideramos nosotros que es como que más correcta y se sugiere, ¿verdad? Se sugiere poder emplearla para futuros montajes porque está como que bien claro, ¿verdad? Bien claro qué es lo que se debe hacer en cada registro, qué octava tiene que tocar, ¿verdad? Que eso es bien importante. Eh, Siguiendo siempre yo creo que acá terminamos la parte de articulación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver esta parte de los montajes, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente es, es como
como un complemento importantísimo para poder llegar a esta parte de los montajes, porque si no sabemos de historia de la marimba, no sabemos con qué tipos de marimba contamos en Guatemala, no sabemos de compositores, no sabemos de qué tipo de madera están construidas las marimbas, no tenemos articulación, entonces obviamente se nos va a complicar la parte de los montajes, ¿verdad? De obras. Entonces acá, a manera de sugerencia, pues algo importante es ver el calendario de actividades de la institución educativa, como lo mencionaba en un principio el licenciado Gilmar. ¿Qué va a pasar si para el Día de la Madre nos piden un vals para mi madre? Para septiembre, pues nos piden el himno nacional. Para el mes de la marimba nos piden alguna obra en específico. O sea, son fechas que tenemos que tener presentes. Y desde ese momento que nosotros ya sabemos qué participaciones va a tener el grupo, pues tenemos que comenzar a montar este tipo de obras. Por supuesto que obras de acuerdo al nivel de cada estudiante. Que eso más adelante también tengo un cuadro donde ya es como que se hizo una selección de obras para un playlist de obras básicas, intermedias y de nivel avanzado. Por supuesto, de repertorio para marimbas escolares. Entonces, acá podemos ver el playlist de repertorio para marimbas escolares y se recomienda, por ejemplo, estas obras que ya, pues, por experiencia con varios colegas y en lo personal, pues, nos ha ido muy bien en montar este tipo de obras. Por supuesto, contemplar el sticking, contemplar la articulación y se sugiere, por ejemplo, Puerto Fluvial, Pazún de mis recuerdos, no logro ver por ahí, Al partir, entre otras. Guatemala. Y como playlist de obras digamos, intermedias, tenemos pues ya obras un poquito más complejas, Mi linda morena, Las chancletas de Nayo Capero, Rey Quiché, El grito, que es una selección de 5 temas, ¿verdad? Pues, o sea, esto es solo como una muestra para que ustedes tengan una idea. Por supuesto que se les puede compartir esta información contactándose a la Universidad Da Vinci. Y por último tenemos un playlist de nivel avanzado. Aquí estamos hablando ya de obras que tienen pues modulaciones, digamos unas 2 o 3 modulaciones muchas veces, ya ritmos un poquito más complicados como danzón, llegarás a quererme de Salomón Argueta, Ferrocarril de los Saltos, ¿verdad? Tenemos Noche de Luna en las Ruinas, Mi Bella Guatemala, Mi Linda María, que pues, si ustedes se dieron cuenta, pues se utiliza 3 baquetas en el registro de tiple primero. Y esto es como que así como una idea, ¿verdad? De lo que ustedes pueden montar en sus centros educativos. Y para finalizar este taller, que como les digo, o sea, realmente optimizamos y comprimimos toda la información para de alguna manera poder tocar, digamos, los temas más importantes de lo que tiene que ver con la organología, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, la organología pues tiene que ver con la parte histórica, la parte de la estructura de los instrumentos, en este caso la marimba, y la parte de ejecución que conlleva per se la metodología, ¿verdad? Entonces, se sugiere precisamente por el alto costo que tiene este tipo de instrumentos y también por la situación que estamos pasando actualmente, pues se sugiere, por ejemplo, una marimba de FOMI, que es prácticamente algo muy accesible para poder poner en práctica eh, el nombre de cada tecla, ¿verdad? De la posición, también para ir fomentando, digamos, una memoria muscular, ¿verdad? De poder hacer rudimentos o poder hacer sticking en este tipo de marimba baquetas de hilo, que también se ha hecho muy, muy, muy popular y muy práctico, ¿verdad? Pues puede ser inclusive de varios colores, como estas que tengo acá, que estas pues son baquetas que también se pueden hacer, ¿verdad? Hoy en día. Y nos podemos dar cuenta que son de hilo, pueden de ser de diferentes, de lustrina o de algunos materiales que podemos encontrar en cualquier costurería.
y como les digo, los pueden hacer de diferentes colores. Vamos a compartir por el chat también estos enlaces, ¿verdad? Donde ustedes pueden apreciar la elaboración tanto de la marimba de Fomi como también estas baquetas, ¿verdad? Baquetas muy, muy prácticas. eh, Precisamente para poder, digamos, economizar también y poder tener como que herramientas accesibles, ¿verdad? Para que nosotros podamos practicar en casa. Y también, por último, pues pueden elaborar un practicador o un pad, ¿verdad? Con una base de madera de 6 pulgadas y un recubrimiento de hule, ¿verdad? Pueden encontrarlo en cualquier peletería y es sumamente, pues, accesible, ¿verdad? Poder hacer este tipo de practicadores y poder, de alguna manera, poder manejar, como les decía yo, el sticking y estar en constante práctica, ¿verdad? Yo creo que con esto estaríamos finalizando este taller, como les digo, más que un taller sumamente, eh, digamos, dirigido a la metodología, pues es ampliamente, los temas son muy amplios, no nos podríamos enfocar únicamente en la parte de articulación o en la parte precisamente metodológica, porque también teníamos que hablar un poco de historia. Entonces, en un futuro taller, pues esperamos, quedan muchos temas digamos, pendientes, por ejemplo, armonía aplicada a la marimba, que es realmente otro mundo, ¿verdad? Así como se puede escribir para cuarteto de cuerdas, para coro, también nosotros tenemos nuestra forma de armonizar en marimba. Entonces, ¿cómo queremos que se escuche ese ensamble de marimba cromática, ese grupo de marimba? Queremos que se escuche como marimba de concierto, queremos que se escuche como marimba tradicional, queremos que se escuche como marimba popular guatemalteca, el tipo de armonía que se maneja tanto en las segundas voces como también, bueno, en la melodía y también en la armonía. Entonces, queremos dar un espacio para preguntas y respuestas que también va a ser de muy grato poder compartir con ustedes. Precisamente por el tiempo íbamos a por ahí a ponerles una tareita a ustedes en que nos nombraran, bueno, si los que tengan oportunidad de hacerlo, si nos pueden enviar en medio de las preguntas y todo eso, digamos, el nombre de obras o piezas guatemaltecas que ustedes conozcan, que eso también va a ser muy enriquecedor para todos los que estamos en este taller virtual, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciado Vázquez. La verdad es que para mí es un verdadero gusto tenerte acá nuevamente en la casa, presencialmente, aunque virtual, pues se han tenido nuestros maestros, nuestros estudiantes de las diferentes sedes. Estamos en una sección de preguntas y respuestas por si alguien quisiera de alguna manera, pues, poder, ahí sí que consultarle algo al maestro Vázquez. Tenemos un espacio por ahorita y pues estamos para servirles, ¿verdad? Pueden dejarlo en el chat si gustan las preguntas. Es ideal que me colocaran su nombre, ¿verdad? Para poder eh, ahí sí que trabajar este excelente taller. Muchas gracias, Fernando, de por sí, por el trabajo, por el esfuerzo, porque sabemos perfectamente que venir a ese tipo de talleres no significa únicamente pararse al frente de una cámara, ¿verdad? Sino también es de trabajar duro y prepararse, ¿verdad? Eh, entonces esperamos si alguien tiene alguna pregunta, algo que consultarle al maestro Fernando, aunque no sea netamente del taller, si quieren preguntarle alguna otra cosa que puede ser importante para una presentación artística, por ejemplo, no sé, eh, como, por ejemplo, no sé, un pequeño ejemplo podría ser como vestuarios, por ejemplo, idóneos para un concierto de gala, no sé. Por eso les decía que podría ser algo aplicado a lo que el maestro mencionó o cualquier otro tipo de pregunta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una pregunta de Melina Pineda. Buenas noches, podría compartir las partituras que se pueden utilizar para los diferentes niveles, ¿ok? Hicimos ahorita, bueno, el maestro publicó y mencionó ahí algunos playlists. Esta grabación, o sea, esta sesión, este taller, está en las redes sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala.
¿verdad? Para poder, si ustedes lo quieren volver a repetir por alguna duda. Y como bien decía el maestro, pues tenemos estos playlists por acá disponibles para que ustedes puedan solicitarlos con mucho gusto. Nos preguntan, ¿cómo seleccionar el repertorio para una marimba escolar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Fernando, en este sentido? Sí, en esta parte pues es muy importante eh, escuchar música de marimba. Por ahí escuchaba también un taller del maestro Erwin Duarte y me dio mucho gusto escuchar, por ejemplo, ¿verdad? Que en la institución educativa donde él trabaja, conjuntamente con el maestro Fernando Archila, colegas acá de la Universidad Da Vinci, de que ellos ponen a sus estudiantes a escuchar música de marimba, por lo menos una pieza o una obra de marimba cada vez que inician clases. Y eso es muy importante, ¿verdad? Crear como que ese ambiente sonoro apropiado, la sinestesia, ¿verdad? De poder contribuir visual, auditivamente al estudiante, poderlo introducir, no de una manera obligatoria, sino que de una manera amena. Por ejemplo, si ustedes van a montar puerto fluvial, que es, que es una parte, digamos, esencial del docente, ¿verdad? No quise tocar temas como que el maestro de música tiene que saber, ¿verdad? Previos que él tiene que saber, por ejemplo, solfeo, armonía, o sea, de cajón, o sea, lo tiene que tener y por eso no quise tocar mucho ese tema de solfeo aplicado a la marimba, porque es importante, pero en este caso asumimos de que los educadores pues ya tienen una base y es precisamente acá donde tienen que poner en contexto al estudiante. Por otro lado, una maestra de Quetzaltenango mencionaba, perdón, de San Marcos, mencionaba que ella comienza con sus estudiantes de preprimaria, les pone música de marimba, por ejemplo, cuando cae la lluvia, o Valle de la Ermita, o Luna Xelajú, y los pone a los niños a bailar. O sea, los pone a divertirse prácticamente, a hacer algo lúdico. Entonces, yo creo que esta es una de las recomendaciones también para irlos introduciendo en digamos, en este ambiente de la música de marimba. Entonces, se sugiere también, entrando ya un poco, digamos, en la parte más metodológica y un poco más académica, también se podría de manera básica hacer un análisis de la forma de cada obra, digamos, identificar los motivos. Si tenemos, o sea, encontrar el motivo, este sería un motivo. Entonces podemos poner a los estudiantes a hacer pequeños grupos, ¿verdad? En este caso, pues de grados conjuntos basados en ese motivo. Y así poco a poco, pues ir avanzando. Después ya tenemos otro motivo y pues ya tenemos digamos, un semiperiodo, poder transformar ya un periodo y poder extendernos ya a una frase, que como les digo, es un análisis de la forma, pues básico, que se podría concluir en tener un tema A, una introducción, un tema A que se repite, B que también se repite y que vuelve con el final como que fuera la introducción. La misma introducción pues puede ser el final. Entonces es un análisis de la forma básico de verlo, de contemplar y escuchar música, ¿verdad? Escuchar, por ejemplo, este ritmo de blues que se presta mucho para los primeros montajes con niños entre 5 y 9 años, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo podría recomendar. Ok, muchas gracias, eh, maestro Fernando. Tenemos un comentario más bien de Franklin Ortiz, muy importante y felicidades por el taller, ya que pese que es nuestro instrumento patrio, no tiene nada de apoyo y ya la materia ni existe en el CNB. Felicidades, maestro Fernando y Gilmar Mejía, excelente actividad. Para servirte, Franklin, en realidad es un honor y un deber, creo yo, como institución educativa, como universidad y como facultad de música, eh, única facultad de música en realidad en la región, pues el compromiso que tenemos ante todos los guatemaltecos y por supuesto que vamos a traer un taller sobre este tema. Y precisamente sobre esto nos piden también
por ahí Melina algo sobre un taller sobre armonía sencilla para marimbas escolares. También Con nos gusto. comprometemos a tenerlos por ahí, ¿verdad? Un taller un poco, tal vez ya podemos entrar a una parte práctica. Yo creo que bien decía Fernando, era todo unificado en hora y media, ¿verdad? Pero tratamos de avanzar algo y creo que podemos entrar a esa parte práctica. Anthony dice, ¿dónde podemos encontrar más material, ya sea escrito o en forma de audio, de las marimbas originarias que mencionó al inicio? Cuando hablaba de la historia, creo que se refiere él, o sea, en dónde puede encontrar un poco de historia, básicamente, de las marimbas originarias. Así, eh, se pueden encontrar algunos ejemplos, como les mencionaba, en algunos videos de YouTube, que sería de, pues de especificar, ¿verdad? Marimba tradicional de Sololá o marimba de rabinal, utilizar la palabra como ahí sí que tradicional, ¿verdad? Pero realmente los sones tradicionales no podemos como que encasillar, como que el son de Alta Verapaz va a ser lo mismo que vamos a escuchar en Chichicastenango, en el occidente del país. Entonces podría ser una opción. Lo otro es también, si bien es cierto, pues se han hecho varios trabajos de investigación de parte de, por ejemplo, maestro Alfonso Rivillaga, maestro Igor de Gandarias, maestro Anleu Díaz. Todos estos trabajos se pueden encontrar en CEFOL, Centro de Estudios Folclóricos de Universidad de San Carlos, pero no se han en realidad, digamos, digitalizado. Y yo creo que según una charla que escuché precisamente hace como 2 meses, el maestro Alfonso Riviaga, que se están dando la tarea de recuperar y digitalizar todo este material para posteriormente tener la licencia, digamos, de poderlo subir en diferentes plataformas, ya que es muy importante, como bien lo preguntaba Anthony, ¿verdad? Esto sería, ¿verdad? Digamos, en relación a esta consulta. Tenemos también un tema de investigación ahí pendiente, donde también ya por lo menos ya se tiene como que una muestra de zonas del altiplano, zonas de Alta Verapaz, del área, digamos, de los diferentes pueblos, ¿verdad? O comunidades. Entonces también el otro año pues viene con muchas sorpresas y también viene este tipo de trabajos, ¿verdad? De rescatar estos audios con instrumento puro o los timbres originales de estas marimbas. Muy bien, gracias, Fer. Nos felicitan nuevamente a la Universidad de Vinci y a tu persona por la videoconferencia. Muy buen aporte. Gracias, Félix. Gabriela dice, ¿cómo podemos incentivar a los chicos al instrumento de marimba? ¿Hay espacios para que ellos se presenten? Eh, es también algo, es un trabajo que yo creo que se ha dejado de hacer. Precisamente me di a la tarea de investigar un poco sobre este tema de por qué mucha gente se quejaba o simplemente en el ambiente se mencionaba de que no había apoyo para la marimba. Pero esto yo creo que quedó en la década de los 60 tal vez para los 80, ¿verdad? Ya que posteriormente, que con los acuerdos de paz que digamos que cancelaron prácticamente, cerraron los grupos de marimba digamos, en este caso del ejército, se dio otro fenómeno que en las instituciones educativas, colegios, como veíamos, el INCA, instituciones pues, públicas, se dieron a la tarea de contratar un maestro de marimba, inclusive grandes maestros como Everardo de León, Higinio Bay, y poder ir fomentando el arte digamos, de la marimba en los grupos escolares. Entonces, yo creo que más que encontrar los espacios es poder coordinar una alianza estratégica entre institución público-privada, ya que se concentra digamos, una cantidad pues, considerable de grupos de marimba que me recuerdo muy bien, y si no estoy mal, pues todavía creo yo que hacen un concurso de juventud o algo así, donde es como que ensambles de marimbas escolares. Y yo creo que es como de poder, como les mencionaba, tener como una estrategia de comunicación y poder tener esos intercambios, porque sí hay muchos colegios
y escuelas públicas que tienen grupo de marimba, es de poder fomentar este tipo de encuentros. En un principio, pues yo traté la manera, todavía sigo tratando de poder unir a estos grupos de marimba, inclusive se hicieron 4 ensambles consecutivos de marimbas infantiles, entonces era como que era la falta de información, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo de Sololá no sabía que existía un grupo de marimba, por ejemplo, en Chimaltenango, ¿verdad? O los de Chimaltenango no sabían que existía un grupo de marimba en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, o de San Juan Zacatepeques. Entonces, es de ir fomentando estos espacios, pero que sí se pueden lograr, ¿verdad? Si unimos nuestros esfuerzos. Ok, muchas gracias, Fer. Dice el maestro Juan Danilo Raimundo. Bueno, antes, perdón, está Mario García. Dice, buenas noches, ¿podría hablar sobre el ritmo básico del centro armónico para facilitar la comprensión en los alumnos? Sí, yo iba a mostrar esa parte en los registros, pero como les mencioné, ahí sí que demasiada información para presentarlo en una hora y media, únicamente como una muestra. El centro armónico siempre ha sido uno de los registros eh, como que siempre con muchas dudas de cómo ejecutarlo. Y regularmente utilizamos 3 baquetas, ¿verdad? Ya en sones o marimbas de concierto, pues ya se utiliza obras contemporáneas, por ejemplo, utilizamos ya las 4 baquetas, pero es precisamente para tener ya un acorde más lleno, ¿verdad? Por ejemplo, si nos piden un acorde de do séptima mayor, pues con 3 baquetas no podríamos tocar el acorde completo, ¿verdad? Tendríamos que prescindir de la séptima mayor. Entonces, tendríamos que utilizar las 4 baquetas, 1, 2, 3, 4, el famoso sticking, como les mencioné, la baquetación. Y esto sería un acorde en el centro armónico. No lo podríamos hacer abajo porque no se podría apreciar. Y esto es algo muy particular del centro armónico. Por ejemplo, si tocamos una cumbia, un bolero, un blues, siempre el registro del centro armónico, siempre lo vamos a tocar regularmente en primera inversión. Esto significa que tenemos que tocar la tercera, digamos, de lo grave a lo agudo. Si es acorde de do mayor, tenemos que iniciar con la tercera, la quinta y fundamental. Nos queda en la baqueta 4, ¿verdad? Bueno, si tenemos 3 y las clasificamos como 1, 2, 3, en la baqueta 3. Por ejemplo, las chancletas. Cumbia. Y bueno, aquí estamos manejando tónica, ¿verdad? Fundamental, y estamos trabajando dominante. Entonces la dominante regularmente es a esta altura. No podríamos tocar el do mayor, que también se puede, pero entonces intervenimos en el registro de tiple primero. Entonces lo conveniente es hacerlo en primera inversión, que sería esto. Nos pasamos a fa mayor, acá. Mi bemol mayor, siempre primera inversión. ¿Y por qué? Porque también se complementa con el bajo armónico, que el bajo armónico estaría tocando acá estas octavas. Entonces, el centro armónico obligadamente tiene que tocar acá en primera inversión. Igual los ritmos, ¿verdad? O sea, existe pues, una variedad, ¿verdad? Pero los más utilizados, cumbias, valses, son clasificados como son chapín, ¿verdad? Pero en realidad hay una variedad de sones que es imposible clasificarlos, ¿verdad? De sones tradicionales. Entonces sería, por ejemplo, los más utilizados, el son chapín, por ejemplo, el grito. Son barreño. Son típico mestizo. Rey quiché. Y aquí es donde podemos utilizar ya 4 baquetas. Sería
algunos ejemplos. Muy bien, muchas gracias. Dice, ahora sí, Juan Daniel Raimundo dice, ¿en cuánto tiempo de ensayo a la semana se requiere para que un grupo de niños pueda presentarse, pues, en un concierto aceptable, es decir, de nivel? Aceptable. Sí, podríamos trabajar, por ejemplo, alternando el trabajo de grupo con el, que es otro tema también, ¿verdad? El calentamiento, la preparación corporal que también tendríamos que hacer con los niños y con cualquier estudiante de marimba, estiramiento de brazos, de muñecas, que lo pueden hacer en su casa también para avanzar. Eh, este tipo de marimbas de FOMI, como les mencionaba, para aprenderse el nombre de las teclas, poder escoger las obras básicas adecuadas. Yo consideraría que trabajando por lo menos 2 días a la semana de, de, en- de- de 2 horas y 2 horas y media, 3 horas, podríamos ver ya unos resultados de un repertorio de unas 2 o 3 obras en un lapso de 6 meses máximo, ¿verdad? Por supuesto que si trabajamos 3 veces a la semana sería óptimo, pero yo creo que con 2 veces a la semana de 2 horas podríamos trabajar un repertorio pues aceptable. Ok, muchas gracias. Dice Jesús García, ¿cómo podemos trabajar un repertorio musical dentro de un grupo de jóvenes de distintas edades? En este caso, un grupo donde se unen grandes y chicos. Saludos, maestro. Sí, yo creo que aquí tendríamos que iniciar también con el repertorio básico, ¿verdad? Digamos, introducirlos digamos, a los ritmos de blues, que son los como que los más eh, accesibles, ¿verdad? Eh, blues, corridos, inclusive cumbia, pero no ir más allá, ¿verdad? Si no tenemos esa base, no podríamos pasarnos a, por ejemplo, a un ritmo de bolero, que en teoría es fácil, pero el acompañamiento del centro armónico es un poquito, pues, ya pasaríamos al nivel intermedio. Entonces, la recomendación sería esa, digamos, evaluar, digamos, hacer una evaluación previo a montar las obras, una evaluación de los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, si son ya personas adultas, que eso es también es una de las riquezas de este ensamble, ¿verdad? Que podemos tocar 7 personas al mismo tiempo, pueden ser de diferente género, pueden ser mujeres, hombres, pueden ser niños, adultos, abuelitos, inclusive yo he visto grupos de marimba que va desde el nieto hasta el abuelo, ¿verdad? Entonces es muy interesante, pero sí se puede hacer fomentando primero este tipo de ritmos y hacer una evaluación. Si los adultos pues ya tienen conocimiento, por ejemplo, si tocan algunos guitarra o cantan, obviamente se les va a hacer más fácil tocar, por ejemplo, la melodía, ¿verdad? O el que toca guitarra podría tocar el centro armónico, el que toca bajo eléctrico, o si tiene algún conocimiento de este instrumento, pues podría tocar el bajo para poder avanzar en el montaje del repertorio. Ok, muchas gracias, maestro. Tenemos algunas preguntas ya, vamos a hacer las últimas. Vamos a ver, tenemos, ¿dónde podemos encontrar material sobre historia? Ya esa es una respuesta que dimos hace un momento. También hay otra pregunta sobre repertorio. Ya mencionabas, maestro, que estás dándote la tarea de hacer ese banco, digamos, Sí. de, de- de repertorio, de partituras, ¿verdad? Esa es una pregunta que tienen por acá, en dónde poder encontrar. ¿Existe actualmente un banco, maestro, de partituras, de repertorio, donde los maestros puedan acceder o lo tuyo es una primera? Sí, o sea, existen proyectos que son muy aplaudibles, ¿verdad? Por ejemplo, proyecto que me han preguntado mucho y he visto algunos trabajos, por ejemplo, el proyecto Plin. O sea, eh, todo o sea, todo suma, o sea, todo se agradece y todo tiene un gran valor. Sin embargo, yo creo que también tendríamos, y yo creo que viene al caso algunas preguntas, poder clasificar el repertorio, digamos, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, y poder introducir también este tipo de, como les mencionaba, de articulaciones, que es muy importante para el montaje. Si no, pues podríamos valernos precisamente de este banco de datos de partituras que ya existen en algunas plataformas. Les mencionaba uno. También, por ejemplo, la GAIC, la Asociación de Compositores y Autores Guatemaltecos, también tiene un banco de partituras, un vasto banco de partituras ahí, que si bien es cierto, no están todos los registros, pero tienen
por lo menos los guiones, o sea, la melodía y un cifrado. Entonces, inclusive hay melodías que no se encuentran. Yo, por ejemplo, encontré ahí unas obras que nunca las hubiera podido encontrar en otro lado. Eh, y darnos a la tarea, ¿verdad? De ir investigando, de ir viendo otros materiales de otros colegas que también están compartiendo este tipo de trabajos. Existen también, por ejemplo, un método, varios métodos de la Marimba Concierto de Bellas Artes, que si bien es cierto no están digitalizados, pero los pueden conseguir. Por ejemplo, en ADESCA hay varios trabajos también que también ya están digitalizando, que pueden encontrar algunas partituras. El problema es de que no lo tienen clasificado. Entonces pueden encontrar, como bien pueden encontrar un método o un álbum de partituras que contiene, digamos, obras intermedio avanzadas de ese nivel y que tal vez pueden encontrar alguna obra de nivel, digamos, inicial o básico. Entonces, una de las tareas, y es un trabajo que ya prácticamente terminé y esto lo estoy dando los últimos detalles, es poder, digamos, ofrecer un álbum de partituras que sería la transcripción de obras para ensamble de marimba cromática guatemalteca, nivel básico e intermedio, pero con todas las voces, digamos, con todas las voces y también con el análisis de la forma que yo les mencionaba, poder introducir al maestro cómo es que debe de montar esas obras, qué articulaciones tiene que tomar en cuenta, e igualmente las partichelas, ¿verdad? No solamente el score, sino que también las partichelas y el audio. Entonces, eso es un trabajo que bueno, ya estamos prácticamente a mes y medio, ¿verdad? El otro año se tiene proyectado presentar este trabajo. Ok, gracias, Fer. Ya te comprometieron, creo, la mayoría de los asistentes, porque casi todos están pidiendo el de armonía aplicado a marimba. Ah, bueno, bueno, Varios, entre ellos David y Elfido Ayala, quien también nos dice que con gusto. sería un excelente taller, ¿verdad? Podemos tomarlo en cuenta para tenerte con nosotros nuevamente. Em, Hay una pregunta que me parece importante porque precisamente cuando nos apoyaste para poder asesorar o en la compra de este instrumento, Ah, sí. pues hay detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Y acá pregunta Ángel Panjoj, ¿podría decir qué precios o con qué material recomienda si alguien quiere comprar un juego de marimbas, un precio económico, intermedio y uno más caro para una institución educativa? Sí, claro. Pues existen diferentes fábricas, constructores de marimba, ¿verdad? Pero en este caso, pues sería de conseguir una fábrica que sí nos ofrezca 100% un material óptimo, en este caso, pues hormigo, ¿verdad? Y ya un secado de unos 10, 15 años, por lo menos, o de unos 8 años que esté, digamos, en resguardo y que posteriormente pues lo utilicen para la fabricación principalmente del teclado, ¿verdad? Eh, Eso sería lo ideal y los precios pues oscilan entre una marimba pues de nivel, llamémosle una marimba educativa o sea, para un nivel inicial, podríamos, si hablamos de un juego, podríamos hablar de unos 20 a 25,000 quetzales. El juego, ¿verdad? Estamos hablando de la marimba bajo o 4/4, marimba grande, ¿verdad? Como la llaman, y la marimba tenor. Esto sería más o menos el rango de un precio accesible, entre 20 y 25,000. Ya una marimba un poco intermedia, estamos hablando de unos entre 25,000 a unos 35, 40,000 quetzales. Ya si usted necesita una marimba donde usted mismo vaya y pueda escoger el color, si es hormigo realmente con un secado óptimo y que no se la vaya a desafinar al mes que tiene la marimba ya pues en sus manos. Estamos hablando ya de una marimba de entre unos 40,000 a 60,000 quetzales inclusive. Por supuesto que esto incluye también el juego de baquetas, ¿verdad? También pueden solicitar que incluya el juego de baquetas, que sería un juego de baquetas de 16 unidades. Muy bien, muchas gracias, Fer. Acá dice el maestro Mario Méndez. Buenas noches, maestro. ¿Qué características debo tomar en cuenta al momento de comprar un juego de baquetas?
Sí, lo primero es obviamente la varita, ¿verdad? El palillo tiene que, tiene que ser de madera de huachicil. Eso significa que tiene que tener una flexibilidad, ¿verdad? Para poder, eh, por un lado, que nos tarde un tiempo considerable. Por otro, que se puedan hacer los efectos que yo les mencioné, lo de las articulaciones del trémolo principalmente, y para tener un buen rebote y también el efecto del apagado, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Esto no lo soportaría un tipo de madera, por ejemplo, si le dan madera de cedro, ¿verdad? En este tipo de varita, no duraría tal vez ni un mes. Este tipo de madera que es muy frágil, pues se utiliza solamente en los resonadores de la marimba o los cajones, ¿verdad? De resonancia. Y por supuesto la circunferencia también, ¿verdad? La circunferencia del hule. Pueden también conseguir baquetas realmente para principiantes en el mercado central que realmente no tienen la circunferencia adecuada, el palito o la varita, ¿verdad? Es sumamente de un grosor excesivo, puede hasta lastimar a los niños, ¿verdad? Que tiene todavía hasta nudos en el palillo, entonces no es recomendable. Entonces sería esta la recomendación. Ok, muchas gracias. Ahí tenemos puros comentarios felicitándote, Fernando, por el apoyo. Ingrid, Muchas Ángel, gracias. Franklin menciona que muy bueno el material que estás realizando, que ojalá lo pudieras compartir. Se refiere, me imagino, al banco Sí, sí, ahí lo vamos a estar de vendiendo. partituras. Vamos a ver, muchas gracias, maestro, por su aporte. Em, Maestro, ¿podría detallar sobre la técnica del agarre de las baquetas a 4 baquetas? Sí, es algo que se quedó también en el tintero, pues para no irnos directamente de 4 baquetas, porque recordemos que esta técnica ya es para solistas y yo no quise enfocar el taller precisamente que es otro lado, otra parte, otra especialidad que está ofreciendo Universidad Da Vinci, ¿verdad? Tenemos por un lado el taller de marimba 1, taller de marimba 2, y también tenemos la especialidad de marimba. Entonces acá es otro mundo, ¿verdad? Estamos ya implementando no solo digamos, el sticking o el grip, el agarre digamos, tradicional guatemalteco, tradicional universal, o del agarre Musser, el Stevens, o sea, hay una variedad, ¿verdad?, de agarres. Y nosotros utilizamos el tradicional eh, guatemalteco. Entonces, en algunas oportunidades, el tradicional académico. Entonces, dos baquetas, o sea, para el agarre, pues utilizamos el dedo índice con el pulgar. Entonces tenemos este sería el paso 1, paso 2, cerrar la mano y paso 3, voltear. Entonces ese sería el agarre para la primera baqueta. Lo mismo hacemos con la mano izquierda. Sostenemos la baqueta con el índice y el pulgar. Paso 1. Paso 2, cerrar. Paso 3, voltear. Entonces aquí, este es el agarre con 2 baquetas. Este sería el agarre tradicional con el índice arriba de la varita, ¿verdad? Que si bien es cierto, han por ahí pues algunos comentarios de que de cierta manera como que causa alguna tensión a la hora de ejecutar, pero yo creo que eso es puro tabú porque yo conozco a grandes marimbistas como les puedo mencionar eh, Guillermo de León Ruiz, por ejemplo, también eh, grandes maestros de marimba Chapinlandia o Justo Callejas, que fue integrante de Maderas de mi Tierra, también, o sea, grandes maestros, Roy Ruano de Marimba Linguat, que utilizan este tipo de agarre.
y no por ello pues les causa una tensión, simplemente es una técnica guatemalteca, ¿verdad? Entonces la técnica pues académica ya es como que poniendo los dedos, el dedo índice, perdón, a un lado de la varita. Entonces tenemos este agarre, ¿verdad? Y el de 4 baquetas, que sería el tradicional, que nosotros utilizamos, que sería eh, una manera de utilizar o implementar este agarre, sería poner las baquetas en el teclado. Esto es para iniciar, ¿verdad? Con el agarre. Ponemos acá en como encontradas, ¿verdad? Las cabezas de las baquetas. Venimos y hacemos una cruz y esto ya se convierte en la baqueta 1, esto en la baqueta 2, tenemos la 3 y encima ponemos la baqueta 4. Entonces venimos y en el espacio que queda acá en esta cruz, en la parte, digamos, cercana a nuestro cuerpo, introducimos el índice y cerramos. Y ahí tenemos el agarre tradicional de 4 baquetas. Como les digo, existen ya otros agarres como el Stevens, que prácticamente sería este. Introducen el dedo índice y el medio, pues, pero son otras técnicas, ¿verdad? Entonces, nosotros utilizamos este. Igualmente existen una variedad de métodos ahora para utilizar 4, 5, 6 y hasta 8 baquetas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, Fernando, de verdad te agradecemos bastante por este excelente taller. Como bien los comentarios pues nos hacen sentir, ahí sí que nos motivan a seguir teniendo este tipo de talleres, este tipo de conversaciones que de alguna manera pues nos interesa también ver las percepciones de cada uno de ustedes. Los invitamos porque, como bien decía, este año iniciamos con la especialidad en la licenciatura en ejecución musical con especialidad en marimba y pues qué mejor que tener al maestro Fernando con nosotros. Para nosotros es verdad un verdadero placer, maestro, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y a todos ustedes pues también estamos abiertos para cualquier otra consulta, cualquier otra duda. Recuérdense que estamos para servirles en esta facultad de música y artes visuales. ¿Y por qué artes visuales? Porque hace poco iniciamos con la carrera de cine y televisión, ¿verdad? Que es una especialidad que también se empata mucho con la música, ¿verdad? Entonces nos da muchísimo gusto nos diera mucho gusto tenerlos acá con nosotros. Yo creo que algunos de ustedes quizá ya son estudiantes de la facultad y pues podrían decir precisamente lo que las mejores experiencias o las cosas que acá estamos brindándole a la población guatemalteca y no solo guatemalteca, porque gracias a Dios estamos contando con maestros y estudiantes internacionales fuera de nuestro país. Nuestra modalidad, la nueva modalidad que vamos a manejar en la Facultad de Música, también la pueden averiguar con nuestros números de teléfono 4102-7328, donde pueden consultar sobre los exámenes de admisión, cómo funcionan. Definitivamente para nosotros es bien importante marcar un antecedente, un inicio de nuestras carreras y es por eso que pronto, la próxima semana, van a poder apreciar uno de los conciertos de nuestros estudiantes junto con sus maestros y posteriormente en diciembre vamos a tener otro concierto de alumnos con maestros y vamos a ir subiendo ahí al Facebook en nuestro canal de YouTube algunos conciertos de nuestros primeros graduandos de técnico en ejecución musical en el país, en música popular y contemporánea. Podrán ver el desarrollo de cada uno de ellos y yo quiero también aprovechar el espacio para agradecer a todos nuestros maestros. Tenemos maestros, como bien mencionaba, de Estados Unidos, de Perú, España y Cuba y Guatemala, que hasta ahorita tenemos como nuestro faculty, ¿verdad? Nuestro un grupo de docentes, todos con excelente preparación. Y de verdad es que quiero extenderles una invitación para que nos visiten. Este es uno de los salones de nuestra sede en la ciudad de Guatemala, pero también tenemos un espacio físico y exclusivo para la Facultad de Música en Quetzaltenango y en Huehuetenango, donde vamos a tener toda esta parte virtual precisamente que la estamos enfocando desde ya. Así es que muchas gracias por invertir en este tiempo. Tienen que recordarse que
invertir en su educación, en su formación, es lo que cada día les hará sumar, ¿verdad? De conocimientos y de verdad, Fer, gracias por sumarnos hoy de esos conocimientos, te agradezco bastante. Así es que muchas gracias, nos despedimos de ustedes, un aplauso virtual para nuestro maestro Fernando, así es que gracias, Fer, te agradezco bastante y nos vemos en una próxima. Así es que muchísimas gracias por estar pendiente a nuestros talleres. Próximamente tendremos una serie más de talleres. Continuamos con esto, como les decía, estamos haciendo uso de la tecnología, estamos sacándole provecho a esto de quedarse en casa y aprender, ¿verdad? Así es que bastante contento, feliz de llegar a este número 19, taller número 19, como si Que nada en estamos este, cerrando, ¿verdad? sí, en este lapso del año 2020. Tenemos todavía unos talleres de cine. Estamos por también lanzar unos talleres de producción musical porque estamos trabajando ya en el inicio y la implementación de esta carrera. Así es que vamos a seguir adelante y muchas gracias a todos por estar presentes en este taller. Los esperamos entonces en el concierto del próximo sábado de alumnos y maestros donde van a poder pues ver muchísimo talento de verdad entre nuestros estudiantes y con el apoyo de maestros como Fernando. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos hasta una próxima. Hasta luego.